Vamos a ver el Vale, foro, qué opina, qué dice o qué preguntas tiene. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hacer la diferencia, por ejemplo, de una crepitación auténtica para poder hacer el diferencial entre una artritis reumatoide y una osteoartritis? Pues en sí es mediante tu exploración física, mediante o sea, como les decíamos, hay ciertas maniobras que nos van a ayudar a detectar, vaya, estos sonidos. Por ejemplo, en la artritis reumatoide lo que va a pasar es que los chasquidos van a ser, pues, ahora sí que al momento tú de hacer el movimiento de la articulación, pues de manera intencionada o vaya como decir natural, o sea, tú mueves tu articulación y va a sonar. Y en la osteoartritis reumatoide pues puede ser más intenso. No sé si mis compañeros quieran agregar un poco más de información a esto. Eduardo, ¿verdad? Sí. Desmenúzale un poco mejor tu pregunta. Ok, bueno, es que, por ejemplo, a mí me causa mucha confusión los clics y las crepitaciones. Porque viendo, o sea, checando los de libros de semiología, pues yo la verdad, yo no le encuentro diferencia. Entonces, pues ya vimos que gran parte de eso es hacer semiología, ¿no? Preguntarle el horario, preguntarle el dolor, preguntarle inclusive cambios de temperatura, pero al menos siento que gran parte de eso es en la exploración, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, así también con usted, doctor, con base en su experiencia, ¿cómo usted diferencia esas dos situaciones, teniendo en cuenta que no están las otras datos no son tan claros, o sea, el paciente no te dice tal cual, no, pues como que me duele las mañanas, pero no sé si me duele todo el día o por una hora. Cuando no es tan objetivo lo que te refiere el paciente en la exploración, ¿cómo es que puedes desmentir o cómo es que puedes hacer el verdadero diagnóstico diferencial? ¿En quiénes buscarías tú osteoartrosis? ¿En qué pacientes? Yo buscaría en pacientes que tienen más de 50 años de edad. Ok. ¿Algo más? Pues nada, o sea, también en las articulaciones, que habíamos visto que, por ejemplo, las artritis reumatoides es más en manos y pies y en osteoartritis pueden ser en articulaciones grandes, ya sean columna, rodillas, manos. Esa es la primera gran diferencia entre artritis reumatoide y osteoartrosis. Quien no tiene una experiencia, pues desde primero, quien busca osteoartrosis en menores de 50 años o menores de 45 está pelas. Ya okay. Desde ahí. Entonces, lo que te va a orientar principalmente en cuanto a la diferenciación de estas dos enfermedades es que artritis reumatoide siempre va a tener una predilección en pacientes de una edad fértil, de una edad mucho más joven, ¿no? Ahí, de hecho, hay un apartado de artritis reumatoide juvenil que totalmente es un pico en un grupo etario de la adolescencia, pero regresando a la artritis reumatoide, son pacientes ya de edad madura y que oscilan más o menos entre 10 años para abajo, 10 años para atrás, de tal manera que a los 40 y tantos, 48, acercándose a los 50, es mucho muy difícil, más no imposible, que tengas una paciente con artritis reumatoide. Una vez que se va acercando al patrón de osteoartrosis, es un patrón más que nada de índole mecánico. Esto es, ya los antecedentes personales de la paciente o del paciente que tiene, porque ahí ya como que hombres, mujeres casi van como que a la par, dependiendo del estado de México y dependiendo ahora sí que de cada país. Pero más o menos ahí como que se van juntando osteoartrosis, ¿no? Y okay. Principalmente es en articulaciones totalmente mayores. ¿Cuáles son las predilecciones de articulación mayor de osteoartrosis? Tobillos, rodillas y coxas. Ya después viene columna vertebral y dependiendo a lo que se dedicó ese paciente o esa paciente, puedes tener artrosis de manos, pero ya son situaciones como más específicas a patologías de índole laboral, ¿no? En donde ya el médico de medicina del trabajo te va a decir, pues esta paciente
era una obrera que tenía que hacer tubos de cobre de codo, de test, de ángulo de tal, y entonces las manos verdaderamente les va dando un desgaste. Actualmente ya hay una robótica en algunas empresas, pero principalmente nosotros hemos visto pacientes con osteoartrosis en manos, bilateral, porque acuérdate que artritis reumatoide es más de articulaciones pequeñas, medianas, y conforme va evolucionando, se va agravando la situación a otro tipo de articulaciones ya de peso, que es la principal diferencia con osteoartrosis. Ahí lo que carga tu peso, si es un paciente obeso, si es una paciente con una obesidad mayor, está dando una sobrecarga estructural y se va deslinealizando el soporte de peso en esas articulaciones, de tal manera que hacen varo o valgo, ¿no? Y entonces ahí lo que se va a generar es más que nada una estructura, primero tendonal, y después por el mismo peso, el desgaste, mal dicho así, porque ya no se le dice desgaste, el desgaste del cartílago va a generar que verdaderamente se empiecen a fusionar y tengan ese tipo de problemas. Llámese si es futbolista, llámese si estuvo mucho tiempo parado cargando cosas, etcétera, ¿no? Entonces, principalmente ahí va a radicar como que él antes de llegar a la exploración, digo, esta paciente como que tiene esto, ¿no? Ahora le voy a preguntar verdaderamente si tiene un antecedente genético previo a, ¿no? Y entonces la artritis reumatoide tiene una predicción más de tipo genético y ya te dicen, oye, si es que mi hermana también tuvo algo, ¿no? O mi abuela tuvo síndrome de Sjögren, ¿no? O etcétera. Y entonces ahí dices, este sí es un componente más de tipo inmune, más en relación a la osteoartrosis. Con respecto a la crepitación, está mal dicho crepitación. Algunos ortopedistas ahí le dicen el fenómeno de crunch, que en realidad es como si estuvieras tronando un cacahuate, pero esto se ve principalmente en situaciones de dorsiflexión. A ver, señora, trate de hincarse, y en cuanto va estando hincando, parece ser que si fuera un cacahuate que lo estás rompiendo lentamente, de tal manera que en el mayor ángulo de presión es donde va a tronar más, pero es un crunch que va de menos a más. Y que tú lo puedes palpar a lo mejor en articulaciones como de hombro o de codo. Esto es muy frecuente en mujeres que trabajaron en la cocina, ¿no? Aquellas mujeres que se dedican a la cocina, los chefs, tienen mucho problema de hombro y de codo, porque tienen que cargar ollas, tienen que pasar alimentos, etcétera, y el desgaste de tipo mecánico en ese tipo de situaciones va generando este tipo de problemas artrósicos y de, sobre todo, fusión, ¿no? Principalmente ya con maniobras que son totalmente ya en medicina legal y para el ortopedista, para verificar los ángulos que tiene de restricción por artrosis. Y ya de ahí ya te pasas entonces a una simple placa de tórax en donde dices, bueno, esta paciente con tantos años yo esperaría ver una fusión, y lo que más se ve en osteoartrosis es fusión. Si tú lo quieres investigar intencionadamente, principalmente va a ser articulaciones medianas y grandes, y difícilmente, dependiendo del componente laboral que tenga como antecedente, ya vas buscando medianas o demás, ¿no? Pero principalmente tiene un antecedente previo laboral y sobre todo de restricción que va generando este tipo de fusión. Difícilmente te va a generar, como en la artritis reumatoide, que te da una desviación cubital o te da dedos en botonier, etcétera. Aquí no, prácticamente la misma fusión va a hacerte lo que verdaderamente condicionó eso, se quede fusionado en esa posición, vamos pues, ¿no? Sí. Ahora, no hay que, en una paciente que tiene artrosis, que tiene una mayor edad, que ya tiene fusión, que tiene restricción de movimiento, no se vale hacer pruebas de extensión o dorsiflexión, porque le puedes llegar a fracturar o puedes llegar a subluxar eso. Acuérdate que más o menos la fusión se da principalmente porque es la manera de descanso en donde el dedo posiblemente quedó así porque generó un problema mayor en otro tipo de situaciones. Entonces, hacer ya una exploración de fuerza mayor en pacientes que tienen fusión o que tienen este tipo crunch, la verdad es que no es lo muy conveniente, ¿no? Ok. Y bueno, la otra pregunta es, ojalá todos los pacientes nada más llegaran con una sola patología, que nada más se manejara eso. Pero en estos casos, aquellos pacientes que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que se les da inclusive un tratamiento preventivo con aspirina, ¿cambia mucho
el plan de acción para estos pacientes, porque pues ahora sí que lo que me preocupa es provocarle más un sangrado de tubo digestivo. Ahí en esos casos, ¿qué se les da? Protectores de la mucosa gástrica y a ver cómo les va. Ahorita que lleguemos, si quieres, esa apúntala en tu hoja de tratamiento. Yo por lo general Sí. siempre voy haciendo como que en cuanto a cómo se va desarrollando el tema, voy poniendo aquí, siento que nos faltó aquí, hubo debilidades acá, hubo buenas fortalezas aquí hay que reforzar y voy planteando más o menos como yo voy entendiendo la plática y como yo creo que ustedes la van asimilando si es que leyeron algo. Cuando no lees nada, pues ahí está mucho más difícil porque esperemos en Dios que los ponentes verdaderamente sean unos expertos en el tema y verdaderamente te lleves algo. Entonces, ¿qué te parece si esa de tratamiento la dejamos cuando ya abarquemos en el apartado de tratamiento y ahí lo metemos? Porque Okay, sí, vale. es muy buena pregunta. De pronto dices, híjole, pero si le doy este tratamiento seguramente, digo, ya cuando empiezas a asimilar la farmacología, que es lo que les digo a los que están tratando conmigo, verdaderamente ves que todos los fármacos van a tener efectos secundarios y reacciones adversas. Todos. Desde una aspirina, como tú lo dijiste, que puede hacer esto de una manera, una hemorragia de tracto digestivo, hasta llegar a tener problemas asmáticos serios, cuando tienes una condición por pólipos nasales, etcétera. Digo, vas ya viendo otro tipo de problemas, ¿no? Y a lo mejor el internista que conoce más de farmacología dice, híjole, y a lo mejor si le bloquea acá estas señalizaciones de inflamación, le voy a condicionar un daño renal, y qué tal si una hemorragia de tracto digestivo, y qué tal si me hace asma, y pues ya pues, no le vas a dar nada. Entonces, ¿no? Terminas en decir, pues, ¿qué le doy, no? Pues mejor sabe que calor y haga ejercicios, yoga o tai chi y nos vemos en 2 años a ver cómo le va. No, pues terminas dándole algo, pero terminas dándole lo que menos efectos secundarios o reacciones adversas pudiera tener, condicionando las comorbilidades. Ese es el feeling del internista. A veces el cardio dice, no, te voy a dar anticoagulación y te voy a dar esto y te voy a dar el otro, y de pronto interaccionan con algunos fármacos que está tomando el paciente y de pronto te llega por situaciones extremadamente difíciles porque no supieron hacer verdaderamente un plan terapéutico para correlacionar si va a tener este efecto adverso, qué puedo hacer y qué sustituyo con esto. Si tiene esto, ¿qué sustituyo con lo otro? ¿Qué me espero tener? Ese es el plan que tú debes de tener cuando das un tratamiento, ¿no? Esto se vuelve mucho más difícil cuando o más difícil o más fácil cuando llegas al servicio y lo único que tienes es piroxicam, diclofenaco y paracetamol. Y entonces dices, ¿qué le daré de esas 3? Pues ya está mucho más fácil, ¿no? Pero en este caso de artritis reumatoide con comorbilidades, o artritis reumatoide con lupus, o artritis reumatoide con síndrome de Sjögren, ya como que se va viendo, dices, híjole, ¿no? Nos ha pasado pacientes como tú dices, ¿no? Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene 30 y tantos, 40 y tantos años, y verdaderamente genera un problema de artritis reumatoide, y verdaderamente en menos tiempo en esos pacientes que tienen una patología proinflamatoria como las que mencioné, generalmente la evolución es mucho más rápida hacia mayores etapas de inflamación y sobre todo a lo que no queremos ningún médico, ver totalmente deformidades no funcionales que verdaderamente digas, pues, ¿qué le daré? Le daré leflunomida, ciclosporina, ciclofosfamida, y ya ves a la pobre paciente con sus manitas como haciéndole al patito, con desviación cubital, toda con rigidez coxiforme, con las rodillas totalmente en varo. Dices, pues ya que Sí. le vas a dar, ya Pues no vas a dar exacto, nada porque sí. pues ya está destruido el cartílago, ya está fusionado, pues lo único que queda, o aquellos pacientes que tienen anormalidades cervicales y tienen paresias asociado a esto, la fusión que se da verdaderamente solamente del peso de la cabezota sobre las primeras articulaciones cervicales, te va a generar a veces alguna fusión, y esto genera neuropatías asociadas a artritis reumatoide. Esos pacientes verdaderamente tienen que entrar en un sistema multifuncional con varios especialistas, ya sea aquí un especialista de columna, un neurólogo, y después programar verdaderamente las fisioterapias que debe de llevar, porque esa es una condicionante que se veía mucho, sobre todo en los 90s, ¿no? Pacientes que tenían ahí anormalidades neuropáticas asociadas verdaderamente a cervicales o
espondiloartropatías asociadas también a artritis reumatoide o las mismas ciatalgias, etcétera, ¿no? Entonces, vas viendo que vas teniendo un problema que no debió de haber llegado a ese punto porque debiste de haber dado un medicamento modificador de la enfermedad para evitar esto como una última pirámide en donde el deterioro, pues prácticamente lo que le quieras dar, pues ya no es viable porque ya lo único que le queda son cirugías y son condiciones de fisioterapia o etcétera, ¿no? Ahí lo importante es agarrar a una paciente y ver el comportamiento de inflamación que va a tener y qué le voy a dar precisamente en el momento de la etapa de su vida que está. No es lo mismo que tengas una artritis reumatoide con una paciente que tiene 18, 22 años, que no está casada y que en su momento posiblemente se va a casar y que se va a embarazar, y dices, pues, ¿qué le daré, no? Le daré metrotexate, y entonces ahí empiezas a pensar verdaderamente cómo es que debes de llevar el tratamiento, ¿no? Perfecto, doctor. Okay. Vamos a ver si hay alguna otra duda. Yo, doctor. ¿En qué momento podemos encontrar? Okay, Frida. Ajá. Sí, ¿en qué momento podemos encontrar la fiebre en los pacientes? ¿Cuando ya están instauradas las, pues como el daño articular o cuando comienza? Principalmente la fiebre va a tener mucho que ver y es un factor de riesgo de inflamación en cualquier enfermedad, pero en este específico, si la paciente apenas empieza con síntomas prodrómicos y hay verdaderamente algunos estudios y hay algunos libros que te señalan como capítulos específicos modelos prepatogénicos de la artritis reumatoide antes de que se presente la enfermedad, dices, wow, o sea, verdaderamente entonces tenemos que hacer algo antes de que empiece la enfermedad. Pero una vez que empieza esta situación de mayor cansancio, empiezo con inflamación de articulaciones en los dedos, en las muñecas, empiezo a generar rigidez matutina, o a veces no rigidez matutina, sino rigidez a cualquier orden del día, en donde si yo estoy estática, estoy viendo la tele y no estoy haciendo nada, y me empiezo a poner rígida y tengo que estar moviendo los dedos y tengo que darle movilidad porque siento que me estoy poniendo rígida, principalmente en ese inicio de los síntomas a los 2 meses es cuando se puede presentar algún pico febril. No quiere decir que tengas un pico febril de 40, de 39, porque la fiebre va a estar en una predisposición total de qué tanta actividad tenga el factor de necrosis tumoral. Y es que el factor de necrosis tumoral en artritis reumatoide está bien condicionada su base fisiopatogénica y su base para tratamiento posterior y de lo que vamos a hablar. Entonces, ¿por qué se le llamó factor de necrosis tumoral? Porque evidentemente hacía una necrosis y verdaderamente hay una comparativa, sobre todo porque factor de necrosis tumoral se encuentra su ligando para una liberación y demás en el cromosoma 6 y tiene íntima relación con las condicionantes de enfermedades reumatológicas, una de ellas artritis reumatoide o lupus eritematoso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar? Que este factor de necrosis tumoral lo que va a hacer es que va a tener una íntima relación con el endotelio y el endotelio es totalmente vascular. Entonces, nosotros vemos que el factor de necrosis tumoral va a tener una predilección y tiene una condicionante también para su liberación, primeramente de un aspecto linfoide y después de un aspecto mieloide. ¿Esto qué te va a condicionar? Que incremente, una vez de esta situación, incremente óxido nítrico, eso te genere vasodilatación y eso te genere incremento de la permeabilidad vascular. Una vez que tú tienes esto, se va a activar una expresión de lo que a lo mejor no escuché aquí, de lo que es unas proteínas de expresión, que es el DKK1, que es el DKOP2, que son proteínas de membrana que verdaderamente te van a señalizar para una diferenciación y entonces lo que va a hacer es que te va a activar más cadenas celulares, llevándote entonces activación de linfos T, activación de linfos B con la condicionante de ataques y hacia péptido citrulinado, que te genere factor reumatoide, que te genere una mayor expresión inflamatoria y entonces esa mayor inflamación es cuando se va estructurando y se va generando entonces este tipo de situación de fiebre. Entonces, la fiebre es un punto preponderante para decir si esa paciente va a tener una inflamación mayor o menor. Una paciente que tiene en un lapso de 2 meses, estamos hablando de 8 semanas, por lo menos 4 veces fiebre, esto es arriba de 38.5, esa paciente
es estadísticamente una paciente que va a generar una deformidad si tú no haces nada y sobre todo si está mucho más joven, que es el momento donde expresan más esta liberación de factor necrótico humoral y esta activación de células dendríticas, ¿no? Entonces, es muy raro también encontrarlos porque algunas veces las mujeres pueden tener preferentemente febrícula y no le toman importancia porque la mujer es un punto totalmente distinto en donde el aspecto hormonal, cuando tú estás premenstruación, generas un poquito de anormalidades en donde dices, chin, y ya siento aquí esto raro, ¿no? Aquí en mi pecho. Tengo acá como que sudoraciones, ya estoy un poquito con mayor génesis de calor y demás, se me hace que me va a bajar. Y entonces verdaderamente la mujer pues dice, ah, no, ¿sabes qué? Yo diferencio esto porque en mi periodo premenstrual me genero esto, pero después, más o menos en la ovulación, como que sí tuve, esto sí es totalmente una paciente que tiene sus ciclos cíclicos normales, ¿no? Es aquella que tiene de 35, de 28, de me voy 2 meses, regreso de 2 meses y demás, pues es mucho, muy difícil. Pero en la mujer sí debes de hacer un interrogatorio enfático. A ver, tú tienes anormalidades menstruales, si tienes fiebre y febrícula, además. Ah, no, sí. Oye, ¿y después cuándo las tienes? Ah, pues antes de la menstruación y más o menos en mi ovulación. Oye, ¿y en esos intervalos de esas semanas tuviste fiebre o te sentiste con mayor malestar en tus articulaciones y las tocabas y estaban calientes o tú sentías que tenías fiebre? Esa paciente que tiene más de 4 veces fiebre y está bien documentada, aguas, porque esa paciente está generando muchos factores proinflamatorios que son la génesis de esta vasodilatación y de estos factores de neovascularidad y de deformación del estroma, ¿no? Acuérdate que el estroma es muy importante y ahí están los fibroblastos, ¿no? Y estos fibroblastos verdaderamente va a ser lo que va a condicionar el aspecto último de osteolisis, ¿no? Ok, Doc, gracias. ¿Alguna otra duda? Doc, Sí. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico de artritis reumatoide? Es decir, si, por ejemplo, no sé, lo diagnostiqué y lo traté, pero no estaba respondiendo muy bien al medicamento y progresivamente sigue teniendo estas, bueno, o sea, sigue progresando un poco y más las deformidades, sobre todo en manos. Ah, muy bien. Ahí hay algo que son, que ahorita vamos a ver en algunas diapos, porque sí las había visto, acerca de factores de remisión o criterios de remisión. A grosso modo, una paciente que no tiene una mejora en 6 semanas, que tiene factores modificadores de la enfermedad, que sigue teniendo rigidez como punto clave cardinal de la artritis reumatoide y tiene factores de inflamación altos, esto es velocidad de cementación globular, proteína C reactiva y me falta uno, velocidad de cementación globular, proteína C reactiva, ya, y la cuenta plaquetaria que ya últimamente es lo que están viendo los españoles. Si tus plaquetas se vuelven hacia arriba, hacia abajo o empieza a ser trombocitosis reactiva, aguas, porque esto se puede confundir con un proceso infeccioso y entonces te puede generar que esta trombocitosis sea reactiva más que nada a procesos infecciosos asociados al tratamiento y por eso no tengas una buena respuesta. Ahorita vemos, apúntale ahí criterios de remisión y ahorita lo tocamos después del diagnóstico, ¿vale? Sí, Doc. Ahorita lo va a tocar los ponentes, que olvídate. ¿Otra duda? ¿No hay dudas? O sea, ¿todo bien? No escucho a los cobardes. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿Crees que sí? No, pues yo estoy diciéndole a los ponentes. A los ponentes, pues yo soy ponente. Digo, a los ponentes, a los del foro. Ah, ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, doctor, estaba buscando una pregunta medio
refuscada aquí. No, no le busques preguntas rebuscadas. Pregunta verdaderamente la duda que te genere, ¿no? Sí, pues es que yo me estoy imaginando situaciones que me van a pasar, ¿no? ¿Qué me pasa cuando un paciente me pregunte? Si me trueno los nudillos, ¿me va a generar algún problema en mis articulaciones o no? Esa es mi Eso mamá. era. Esa es mi Eso es mamá. la- Cada vez que me tronaba el dedo, llegaba y me ponía un chingadazo en la cabeza. Se te van a deformar. Bueno, podemos abrir ahora como los Mythbusters, ¿no? La serie, ¿no? Entonces, Exacto, exacto. evidentemente no te va a pasar nada. O sea, tú puedes tronar tus dedos y demás, no te va a pasar nada, ¿no? Le va a pasar al que tiene el diagnóstico. Si tú tienes artritis reumatoide, estás dale y dale y truenas de más los dedos, aguas. Eso sí, los fisioterapeutas dicen, si tú tienes un componente ya de una enfermedad reumatológica, artritis reumatoide, o tienes una artritis no deformante asociada al lupus, verdaderamente no tienes por qué estar tronando los dedos, sobre todo más en artritis reumatoide, ya que lo único que tienes que hacer son movimientos de mayor flexión para que tengas una movilidad adecuada. Si tú empiezas a dar es porque estás hiperextendiendo y estás generando una presión de fuerza sobre el cartílago, que es el que va a tronar, que es el débil, ¿no? Entonces, verdaderamente, el paciente que está sanote, te puedes tronar los dedos y no pasa nada, ¿no? Sí, pues ahora sí que fue una duda que tuve hace mucho tiempo. Ya, una vez le dije eso a mi mamá y dice, tú serás médico, pero yo soy tu madre y yo sé más que tú. Entonces, ante eso yo no puedo hacer nada, ¿no? Por dos. Sí. ¿Dudas en cuanto a fisiopatología? Son 27, ¿verdad? Voy a agarrar nones. ¿Quién es el número 3? ¿De qué? ¿De la lista? De la lista. Ahorita Sí. le digo, Doc. Aquí está. Es Emily Susana. Emily. ¿Está Susana o se fue al mandado? Susana, ¿sí estás ahí? ¿Sí? Oye, Susana, ¿qué nos puedes decir de la osteoprotegerina? No, doctor, la verdad no sé. ¿Mande? No sé, doctor. Ok, ¿qué nos puedes decir del RANK, E-R-A-N-K? Bueno. No, doctor, no. ¿No? No. Sale 5. ¿Quién es el 5? Es Domínguez Santoyo Sofía. Sofía. Aquí, doctor. Hola, Sofía. ¿Qué nos puedes decir acerca de los Toll-like receptor, de los TLRS? Ojalá tu Google jale rápido. ¿Sí o no? ¿No? No recuerdo, doctor. No recuerdas. Ok. A ver, vamos a ver. A ver el 7. Facio Romero Ana. Pura mujer. ¿Cuántas mujeres son, Muchas. Ahorita las cuento, Doc. Ana, ¿estás ahí? Ana, ¿ya no estás ahí? Se fue Ana, creo, ¿no? Sí, bueno, somos 25, entonces eso implica que al menos 2 ya se fueron. ¿Ya se fue Ana? No sé. Déjenme ver. Ana, ¿estás ahí? No está Ana. Bueno, al menos de las participantes nada más está Ana Isabel y ya. Y de Ana solamente ella. Ok, dame el 9. ¿Quién es el 9? El 9 es Rubén. Bueno, ya un hombre, ¿no? A ver, ¿dónde está Rubén? Ya. Aquí ando, Doc. Ok. Rubén,
Dígame. ¿Qué es eso de las vías de señalización WNT? Dice que constituye un mecanismo esencial en la regulación de remodelado óseo. ¿Y cómo está entonces en artritis reumatoide? Pues estaría disminuido o afectado. De que está afectado si va para arriba o va para abajo. Pero ¿cómo estaría? No, ahí no sé, Doc. ¿No? ¿Qué son el sistema Dipkov, el DKK1? ¿No? No, nunca lo había escuchado, Doc. Entonces hay que abrir el libro del Harrison y buscar el capítulo de artritis reumatoide. Y ahí cuando busques el capítulo de artritis reumatoide, todos los que no me contestaron van a buscar el capítulo de artritis reumatoide y van a ver un dibujo que lo traigo grabado en mi mente, donde aparece una célula dendrítica como si fuera un esquema, y para abajo de la célula dendrítica hay un linfocito T y una diferenciación del linfocito T. Y después de esa diferenciación está el fibroblasto, que si el macrófago, que si los osteoclastos, que si está este sistema Dipkov y demás, ¿no? Para darle por lo menos una leída, ¿no? Porque si vamos a ver una clase con un internista, pues tengo que leer un libro de medicina interna. Y el libro, por predilección de medicina interna que tengo que leer, es el Harrison, después el Farreras y después el Cecilio, después el que ustedes quieran. Pero tendrán que leer el Harrison, ¿vale? Sí. Sí, ok. Entonces, ¿qué es la osteoprotegerina? Bueno, este tiene una íntima relación con el sistema RAM, que ya lo hemos visto en lupus, que es un factor de supervivencia, que es un factor que tiene un factor ligando, y estos dos tienen una íntima relación porque tiene que ver con el metabolismo óseo y sobre todo tiene que ver con los osteoblastos, ¿no? Una vez que tienes esto, vas a ver que la resorción está mediada tanto por este sistema, llámese osteoporosis, llámese osteoartrosis, llámese artritis reumatoide, y que estos osteoblastos con el sistema RANK y su ligando van a tener dos situaciones especiales. Una, pueden hacer down regulation o regulación a la baja o regulación a la alta, dependiendo de qué es lo que necesita el paciente. Y el otro punto es que los linfocitos T son los únicos que van a intervenir con este sistema RANK y sobre todo con la resorción de hueso, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que va a determinar este sistema RANK tanto por osteoblastos como por linfos T? Que nos va a dar una maduración de células dendríticas indirectamente. Y si nosotros hubiéramos visto ese esquema del Harrison, vemos que tenemos una célula dendrítica que de sombrero tiene un tool-like receptor, que son los que van a tener una estimulación y una gran variedad de respuestas inflamatorias per se directas. Una vez que la célula dendrítica está con los antecedentes, ya sea genéticos, del complejo mayor de histocompatibilidad, que si tuvo a lo mejor algún virus, alguna bacteria, y esto hizo que desarrollara, ahí lo estamos viendo, esto que hizo que desarrollara mayormente un proceso inflamatorio, hay patrones moleculares asociados a patógeno. Por eso es que muchas veces los pacientes con artritis reumatoide juvenil tienen un porcentaje mucho más alto de tener algún componente bacteriano que generó en su momento artritis reumatoide juvenil o llámese una cardiopatía reumática también, ¿no? Entonces, estos tool-like receptors lo que van a hacer es que van a estimular el proceso inflamatorio, y al estimular el proceso inflamatorio, como son reservas celulares de soporte de tensión, donde se va a generar esta inflamación, porque aquí tenemos el esquema, pero está también sucediendo a nivel de la membrana, y lo que va a hacer es que ya tienes activados linfocitos por una parte arriba, tienes activadas células dendríticas. Esta activación de células dendríticas, sobre todo,
en un círculo vicioso con los Toll-like receptors que tenemos ahí, ¿qué es lo que va a generar? Activación del factor nuclear kappa B, que era lo que habíamos comentado en lupus. ¿Esto qué va a activar? Va a activar CD40 principalmente y CD86, CD80, ¿no? ¿Qué es lo que va a condicionar esto? Que tenga otra vez un regreso para células presentadoras de antígeno, estas células desdendríticas, y se vuelva otra vez un círculo vicioso. Entonces, una vez que tienes eso, vas a activar también macrófagos, porque ya te bajaste otra vez esos macrófagos que está ahí, ese macrófago, y entonces vas a tener factor estimulante de colonias de granulocitos macrófago, que a la vez te van a dar, otra vez va de regreso con los Toll-like receptors y van a tener una inducción por sí misma de interleucina 1, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa, y otra vez hacemos un stop aquí, y ese factor de necrosis tumoral alfa que ya habíamos comentado, tiene una íntima relación con la interleucina 1, y esta interleucina 1 lo que va a hacer es, va a condicionar una mayor inflamación y va a condicionar que empiece una liberación mayor de las demás interleucinas. Este mismo factor de necrosis tumoral ya vimos que va a hacer un efecto directo sobre el endotelio, y el endotelio es totalmente vascular, esa vasodilatación, ese reclutamiento de nuevas células inflamatorias, como el linfocito B que está ahí, yo lo veo a mi mano izquierda, es lo que va a dar una génesis de inmunoglobulinas, de activación de complemento y de bloqueo de estas mismas, y esto va a activar el complemento e indirectamente va a activar plaquetas. Por lo tanto, va a haber oclusión vascular, y al haber oclusión vascular va a haber hipoxia, y al haber hipoxia, esa es la génesis de neoformación de vasculatura nueva. Por eso el panus se va generando sobre capa, sobre capa, sobre capa. ¿Y qué es lo que necesita como un cáncer? Necesita buena circulación y buena oxigenación. Esto es lo que va a generar mayor inflamación, mayor neovasculatura. Ya están activados macrófagos, ya están activados neutrófilos y se activan fibroblastos, que son los que están del otro lado. Y recordemos que los fibroblastos están en el tejido conectivo. Es aquel paciente en la miseria, ese típico mexicano que no va a ir a París porque nace y muere ahí mismo, en el estroma. Es el que va a mantener la matriz celular. Pero una vez que tienes todos estos factores, pues verdaderamente va a activar osteoclastos y se va a activar la osteolisis por medio del ligando de factor nuclear kappa B, que está ahí en azul, el fibroblasto, la célula T ayudadora, eso, y el sistema de ligando rank, lo que te va a hacer es que te va a producir mayor génesis de osteoclastos, y entonces el osteoclasto a él le vale madre, él lo que dice, yo necesito aquí reparar esto, necesito calcio, y entonces se activa también algunas situaciones de hormonas, ¿sí? A nivel de la paratiroides, y esto va a generar un mayor problema. Una vez que el fibroblasto, que es el único que sintetiza colágeno y glucosaminoglicanos, que son importantes para la matriz extracelular, al tener esta diferenciación anormal, pues entonces se va generando ese sistema de reclutamiento de los osteoclastos, mayor proceso de tratar de arreglar esa normalidad en la arquitectura, y es lo que va a generar que se vaya dando la deformidad. ¿Por qué? Porque se va siguiendo este patrón inflamatorio. Por eso todo gira en el factor de necrosis tumoral alfa para tratar de evitar un poco más esta cascada, ¿no? Esto es a grosso modo lo que debería de ser la fisiopatología de la artritis reumatoide, ¿no? Yo espero que con esto así a grosso modo, después de que lo vayan, pues por lo menos a leer ese esquemita, digan, pues ¿y qué es el GNT y para qué me sirve, no? Se dan cuenta que ese GNT pues es una vía de señalización totalmente primitiva y que verdaderamente tiene 3 cascadas. Una de ellas es una cascada o una vertiente que es no canónica, si le dicen canónica porque ya es vieja, de polaridad celular. ¿Y eso de qué te sirve? Que verdaderamente no va a generar un verdadero antagonismo sobre los DICOF, y entonces este sistema de señalización WNT va a estar hacia la baja. Entonces, no hay un antagonismo de los DICOF y genera mayor problema de liberación de factor de necrosis tumoral, de activación de fibroblastos, de activación de macrófago, y va otra vez a la célula dendrítica, ¿no?
esa es la importancia de tratar de bloquear tanto estos partícipes de factor de necrosis tumoral, algún bloqueador de interleucina por parte del macrófago, por parte del linfo que está activando, y algunas veces específicamente sobre algunos marcadores de CD, ¿no? Ya sea CD40, ya sea CD20, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la fisiopatología de artritis reumatoide. ¿Hay dudas? Yo espero que no. Y ya cuando lo lean otra vez y vean ese dibujito, vean, qué bruto fui, ¿no? Si hubiera leído, ya, no que lean todo el capítulo, con que lean el dibujito y la parte estructural que viene, no sé, no me acuerdo si viene abajo o a un lado, ya con eso lo hicimos, ¿no? Ahora vámonos al cuadro clínico, ¿no? No hay dudas en esto, espero, ¿no? No, doctor, no hay duda. Bueno, yo sí tengo una pregunta, pero es más que nada como la relación de fisiopato con clínica. Uh-huh. Me gusta a mí siempre como que relacionar esos dos aspectos para entenderlo, ¿no? En ese sentido, bueno, ya vimos que muchos de esos factores son los que son la pirámide para poder hacer entender la fisiopato, en este caso la TNF-alfa, el interleucina 1, 6, que son marcadores proinflamatorios. Estos como tal son los que permiten los cambios de temperatura en la clínica, inclusive esta resorción ósea, ¿cómo se llama? Cuando ya se empiezan a fusionar estos huesos, ya se explica la rigidez articular. Lo que yo no entiendo es cuál es el mecanismo fisiopatológico para que se desencadene por un cierto horario en el día. O sea, ¿qué parte de la fisiopatología es lo que explica por qué solo se les da en la mañana? Es lo que yo no he entendido. Sí. Acuérdate que somos animales, ¿no? Sí. Y entonces nos regimos por el ciclo circadiano. Y tus sistemas endócrinos, y este es un sistema parácrino, regrésame la previa. ¿Es un sistema parácrino? La previa es la de la fisiopatología. Sí, voy. Pues por favor, se me van las ideas. Entonces, acuérdate que el sistema endocrinológico tiene que ver con el ciclo circadiano, ¿no? Okay. Igual, cuando tú das un medicamento que tiene que involucrar algún órgano endocrinológico, por un ejemplo, que luego se nos olvida, el riñón. El riñón es un órgano endocrinológico. O sea, no solamente es la tiroides, la paratiroides, etcétera, ¿no? Sí, también la grasa de los adipocitos. Exactamente, la grasa de los adipocitos, el riñón, ¿no? Y cuando tú das un diurético sin tener en cuenta este ciclo circadiano, es más, hasta en los infartos son mucho más frecuentes cuando va a amanecer, porque hay un desbalance en el fibrinógeno con respecto al ciclo circadiano. Aquí es lo mismo. Aquí la vasculatura y el endotelio se mueven con respecto al ciclo circadiano y a tus horas de descanso, que se traspola, digamos, a lo del infarto. Por eso es que generalmente las mayores inflamaciones ocurren cuando se va acercando la salida del sol. No somos gallinas para empezar, ahí viene el sol, ay, me voy a despulgar y ahí el gallo va a cantar, ¿no? Tu sistema es un sistema evolutivo desde que eras primate y los primates no iban a cazar en la noche porque no tenían las condiciones de per se. Esta adecuación del sistema circadiano está en el sistema inmune, está en el sistema vascular, está en el sistema endocrinológico. Por eso es que la mayor inflamación se ve en las primeras etapas de la mañana y conforme el paciente va generando una mayor actividad y va generando también una respuesta a lo que me está sucediendo, digo, ay, pues si estoy rígido y empiezo a hacer ejercicio y estoy calentando las tortillas de mi esposo que se va a ir a trabajar, ese calor me está generando una mayor mejora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerme calor, voy a hacer ejercicio y conforme haga mis actividades, empiezo a sacar mi ropa, la voy a lavar, la atiendo, voy al mandado, cargo esto, cargo el otro. Es una actividad física que va menguando y disminuyendo la signología y la sintomatología clínica. De tal manera que muchas mujeres mexicanas no le prestan una atención adecuada a los primeros síntomas prodrómicos de la artritis reumatoide florida. ¿Va? Vale, muchísimas gracias, Doc. Okay. Creo que fisio no debe de haber dudas, ¿no?
Tampoco quiero hacerlos, como podemos, reumatólogos y que se de pe a pa, pero que sí sepan que verdaderamente no se queden con la medicina de hace 15 años, ¿no? Pues cuando empezaba apenas el factor de necrosis tumoral, sino que vayan adecuándose al entorno y al momento actual que ustedes viven, ¿no? Porque si yo lo sé, pues con más razón ustedes lo deben de saber, ¿no? ¿Vale? Entonces siempre traten de no huirle a la fisiopatología, sino no todos lo sabemos, y conforme vayas aprendiendo más cosas te vas a dar cuenta que eres más ignorante. Entonces, esto es cuestión de estarle leyendo, y siempre un tema te va a llevar a mínimo otros 5 o 10, ¿no? Entonces, vámonos al cuadro clínico, que es creo lo que algunas veces nos importa a lo mejor un poquito más, porque ya cuando llega el paciente ya es cuando dices, ah, chihuahua, ¿qué hago, no? ¿O qué es, no?